Tenemos reacciones en torno a la reactivación de contratos que anunció el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en la conferencia del martes que regularmente hace el Gobierno Nacional. En este caso, hoy tenemos unas declaraciones de la presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez. Pero antes de introducirla, vamos a escuchar declaraciones de la ministra de Trabajo que se dieron hoy en la sede de esta institución en torno a este tema. Adelante. Nosotros hicimos un proceso de consulta y nosotros desde un principio dijimos que la mecánica no iba a ser establecer una mesa formal del diálogo. Nosotros establecimos consulta. ¿Y por qué establecimos consulta y conversaciones con los diferentes gremios? Porque para poder tomar las decisiones teníamos que hacer un análisis responsable desde el Gobierno Nacional de la actividad económica, de cómo iba a ser el comportamiento de la pandemia, de dónde íbamos a estar en función de los contagios que teníamos en el país, pero también tenemos que ser garantes de ser la balanza en la toma de decisiones. Tenemos que garantizar la estabilidad de las empresas, pero también tenemos que garantizar los derechos de los trabajadores. Estas medidas del decreto 229 tienen la misión de minimizar los efectos negativos en la pérdida del empleo y también en la pérdida de muchas empresas que generan aquí productividad y que además una depende de otra. El formato de presentación de la jornada reducida que establece el decreto 71 aprobado en marzo, y toda jornada reducida debe ser de común acuerdo entre las partes. Es decir, trabajador y empleador deben sentarse y llegar a acuerdos para poder presentar en la Dirección General de Trabajo, específicamente la sección de contratos, un acuerdo de jornada reducida. Escucharon ustedes entonces las declaraciones de la ministra de Trabajo explicando cómo se tomó esta decisión de publicar este decreto para reactivar los contratos gradualmente a partir de enero de 2021. Y para analizar el tema, como ya indicaba anteriormente, tenemos a la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez. Señora Suárez, buenas tardes. Queremos conocer la posición de los empresarios frente a esta decisión de reactivar contratos gradualmente a partir de enero de 2021. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, he escuchado a la ministra, efectivamente, hubo reuniones, se dieron reuniones con los sindicatos, entiendo que se dieron por separado, y también hubo algunas reuniones con representantes del sector empresarial. En esas reuniones cada uno puso sus puntos sobre la mesa, estableciendo las posibilidades o no dentro de las perspectivas que se tenían. Nosotros como sector privado hemos insistido, o estábamos insistiendo desde hace meses, casi yo creo que los últimos 2 meses, en qué vamos a hacer después del 31 de diciembre con la reactivación de contratos. Va a haber nuevamente prórrogas a la reactivación de contratos. ¿Qué se va a hacer? Porque acuérdense que efectivamente eso se hizo a través de una ley. Esa ley que se llamó, era una ley que tenía que ver precisamente, creo que era la 179, con la salvaguarda del empleo. Bueno, dentro de ese tema, que insistimos tanto que había que tener definiciones en cuanto a qué iba a pasar y cuál iba a ser el proceso de reactivación, nosotros, como le he dicho, pusimos las cosas sobre la mesa. Las decisiones las ha tomado las autoridades del Gobierno Nacional. Nosotros no hemos intervenido en esas decisiones, ni tampoco fuimos consultados de la redacción de ese decreto. Nosotros hemos estado considerando, revisando los artículos. Algunos artículos nos preocupan porque sentimos que no están consiguiendo el objetivo que nosotros creo que debemos buscar, y es, uno, la preservación de la empresa para que pueda haber preservación del puesto de trabajo. Dos, sentimos que hay un artículo en particular, el artículo 8, que brinda fueros y privilegios muy grandes a dirigentes sindicales que deben ser contratados y por encima y primero que cualquier otro trabajador. Esto tiene 2 aristas. Uno, que se interviene directamente en la productividad de la empresa
porque se le dice al empresario a quién tiene que contratar primero, sin ver si ese contrato realmente es el que inicialmente necesitaríamos para que se haga una reactivación adecuada del trabajo. Eso nos parece que es inadecuado. Además que nos parece totalmente injusto. En este país no hay fuero ni privilegios. Y yo le preguntaría a los trabajadores panameños si consideran que esa es una buena medida para la recontratación o la reactivación de contratos. Por otro lado, en ese estudio nosotros estamos revisando artículo por artículo y vamos a estar haciendo sugerencias en las próximas horas, en los próximos días, artículo por artículo, con nuestras consideraciones. Eso en este momento está dentro de la mesa laboral, que es la mesa laboral del CONEP, donde están todos los gremios del sector privado, así que lo estamos haciendo con suma responsabilidad, porque entendemos perfectamente la situación de los trabajadores, entendemos lo difícil que es estar pues sin percibir un salario, pero también debemos entender que si la empresa no está en la capacidad de recontratar a X cantidad de trabajadores en enero, luego otra en febrero y luego otra en marzo, lo que va a cerrar es la empresa. Y si la empresa cierra, señores, nosotros entonces, ¿qué trabajo vamos a preservar? No podemos olvidar que la que genera los empleos es la empresa privada. O si no, pues, si queremos que todos los empleos vengan del gobierno, ese es otro tipo de historia, otro tipo de política y es otro tipo de mercado al que no es el que vive Panamá. Entonces, nosotros tenemos que entender que sin una empresa sostenible no podemos tener empleos dignos. Tenemos que ayudar, tenemos que ver cómo conseguimos que se hagan las cosas adecuadamente. El decreto sí nos ha dado ya una cantidad, nos ha dicho, bueno, en enero usted podrá contratar, si es de esta actividad económica, N cantidad de personas, etcétera, etcétera. Sentimos que hay redacciones que todavía deben mejorarse y ser mucho más claras, pero sí estamos bastante, ¿cómo le digo? Nos llama poderosamente la atención algunos artículos que sentimos que son discriminatorios con los propios trabajadores y que queremos pues ver cómo se pueden redactar o cómo podemos conversarlo con las autoridades del Ministerio de Trabajo. Para eso, como les he señalado, sí, estamos trabajando en un esquema, en una presentación, en una nota con nuestras observaciones. ¿Cuáles serían, señora Suárez, analizando la situación de nuestro país en materia social, económica y laboral, cuál sería la mejor manera de ir reactivando estos contratos? Porque pareciese que se toman decisiones pensando que a partir del 1 de enero de 2021 ya vamos a tener un país completamente distinto al que tenemos. ¿Cuál sería la mejor decisión? Eso es lo más difícil que me has preguntado. Pero la mejor decisión, obviamente, es que se pueda preservar la empresa para preservar el empleo. Cuando usted me pone a mí límites, pautas que establezcan números que tal vez yo no pueda cumplir como empresa, entonces usted también está quitándole la oportunidad a otros de que yo los pueda reactivar. Es decir, vamos al punto. Si yo en enero me veo obligada a contratar por el tipo de actividad económica que desarrollo en mi empresa, 20% adicional de la cantidad de trabajadores que ya yo tengo en este momento, pero yo me he sometido en el mes de diciembre a cierres, a cuarentenas que me han limitado la capacidad que tengo de producir, que es lo que está pasando, porque pareciera que hay una contradicción entre la parte de las decisiones de salud que se han tomado y las partes y las decisiones que se han tomado desde el ámbito del tema de trabajo. ¿Cómo yo, que no pude trabajar lo suficiente en el mes ni de noviembre y ahora menos en diciembre, cómo contrato 20%? A lo mejor mi capacidad de contrato era 5% adicional de mis trabajadores, de manera que yo levantara un poco de capital y en el mes de febrero, entonces ya yo podía contratar a lo mejor 15% más de mis trabajadores. Pero si usted me pone un número en el que yo no puedo llegar, que yo no puedo lograr, entonces posiblemente el empresario tome la decisión de simplemente no seguir adelante y cerrar.
y proceder entonces a toda la normativa que establece el propio Código de Trabajo en Panamá. Y eso para mí sería la peor decisión. La mejor decisión, que trabajemos en función de lo que pasa en cada empresa, que tiene la capacidad de recontratar N o Y cantidad de personas. Aquí lo que queremos es poder seguir recontratando gente. Nosotros no queremos cerrar nuestras empresas. Nosotros lo que queremos es que poco a poco podamos tener la cantidad de ingresos suficientes para contratar a nuestro personal. Si yo no tengo ese personal, también bajo en mi productividad. Yo también quiero subir productividad, pero primero tengo que estar seguro que mi empresa va a sobrevivir. Si la empresa no sobrevive, el trabajo tampoco sobrevive. Basado en las decisiones anunciadas recientemente, usted que ha participado de estas mesas de negociación o del diálogo con el Ministerio de Salud y las comisiones de alto nivel del gobierno, ¿considera que se han escuchado las peticiones del sector privado luego de ver estos anuncios? Bueno, yo siento que parcialmente sí se han escuchado. Por ejemplo, teníamos que tener una definición, la tenemos. Teníamos que tener un tiempo, lo tenemos. Pero hay cosas que no solamente se tenían que quedar ahí. Teníamos que tener una definición. Lo que tal vez ha estado faltando es esos porcentajes, la forma en que se han definido, que no han sido considerados con nosotros desde ningún aspecto, que nosotros no hemos tenido nada que ver con ellos y que tampoco han sido consensuados. Yo incluso escuché una entrevista con un dirigente sindical que decía que ellos tampoco habían sido consultados. Nosotros no lo sabemos porque esas reuniones fueron aparte. Cada uno se reunió por separado con las autoridades. Pero definitivamente, y vuelvo a insistir, uno, estoy en total oposición a que haya fueros y privilegios en la contratación de los trabajadores. Los trabajadores deben regresar a la empresa según la productividad y según la necesidad que los empresarios tengan de ese personal en particular, personal profesional, personal técnico especializado, etcétera. ¿Por qué lo vamos a segregar simplemente porque no es un dirigente sindical? O sea, yo lo digo con el mayor respeto. Yo no es que no considere que también que todos tienen derecho a trabajar, pero aquí no puede ser que exista un fuero y un privilegio en detrimento de los propios trabajadores. Yo, mire, en este momento yo me pongo del lado de todos los trabajadores de nuestro país y creo que aquí es la necesidad que tiene la empresa realmente de recontratar al funcionario, o mejor dicho, al colaborador que sea más necesario y esencial en este momento. Y Bien. los porcentajes que estoy segura que deben ser revisados porque la situación de cada empresa es muy diferente. Confiemos en que una vez hagamos los análisis de estos artículos que, como le he dicho, no conocíamos, no fueron leídos por nosotros y no fueron consensuados, una vez que los tenemos a disposición y que los estamos revisando, podamos hacer las recomendaciones, las mejores recomendaciones posibles para las dos cosas que queremos tener en este país. Uno, preservación de las empresas y reactivación de trabajo. Esas son las dos cosas que necesitamos. Y por supuesto, la bioseguridad y que nuestros ciudadanos cada día podamos lograr que disminuyan los contagios. Esas son las cosas fundamentales. Muy importantes esas solicitudes que hace señora Elisa Suárez, presidente de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Agradecemos su tiempo por esta entrevista en Next Estelar. De esta forma nos vamos